Bueno, buenos días a todos. Hoy quería agradecer a FICOD y a EDE que nos hayan invitado hoy aquí. Para mí es un gustazo estar delante de todos ustedes y desde luego un gustazo estar al lado de pedazo de profesionales del periodismo y de la transformación digital como los que tenemos sentados en esta silla. Así que voy a pasar ya directamente a presentarlos por si hiciera falta presentarlos, ¿no? Empiezo por la derecha, a Borja Vergareche, que es director de innovación en Vocento y bueno, tiene también una larga trayectoria, ha estado en la redacción de ABC llevando la transformación digital, ha estado de corresponsal en Londres y bueno, muchas cosas más, profesor también en diversos sitios. Sigo por Ismael Nafría, que también es director de innovación digital en el Grupo Godó y además es editor de Bankdata, que es un poco la última experiencia en temas de visualización de datos que se está haciendo en La Vanguardia. También profesor, también ha estado en Innovation, también pasó por prisa.com. Sigo con Carmela Ríos, que está llevando, es la responsable de nuevas narrativas en Unidad Editorial y más específicamente en El Mundo. También estuvo de corresponsal, en este caso en Francia, para la televisión, ¿no? Para Antena 3 y CNN. Fue flamante ganadora de un Ortega y Gasset por la cobertura en Twitter del 15M, así que bueno, mucho que contar desde luego en todos estos ámbitos. Y María Maicas, con quien tuve el enorme placer de trabajar en Radio Televisión Española, es ahora directora de proyectos en Z Digital. Y como decía antes, estuvo en Radio Televisión Española llevando el área multiplataforma de móviles, el lab también, innovando en prácticamente todos los formatos que se estaban haciendo en la televisión. Y bueno, vamos a hablar de la transformación digital. Yo quería, antes de que empezáramos a hablar un poco, para dar contexto, enseñarles un par de diapositivas que me parecen relevantes para entenderlo. A ver si esto funciona, que efectivamente no sé dónde tengo que apuntar, ¿aquí? No, así, uy. Pues funciona justo al revés. Hay que darle a back en lugar de next. Pero bueno, es lo que tiene la tecnología. Bueno, gráficos como estos son los que han hecho que la industria se dé la vuelta por completo. No ha sido un impulso voluntario de los directores de periódicos o de los consejeros delegados de los medios que de repente un día se levantaron y dijeron, bueno, tenemos que entrar en la nueva era digital. No, realmente ha sido un gráfico de oh my god como este que les estoy planteando. Es especialmente elocuente en este caso, son los ingresos por publicidad de la prensa en Estados Unidos desde el año 70 hasta el 2013, el 2014 sigue cayendo. Y bueno, ven que después de los años de vida de vino y rosas de los 80 y los 90, en el 2004-2005 empieza a caer la cosa ligeramente y a partir del 2008-2009 se despeña en un abismo del que no se han recuperado ni siquiera en la bonanza económica. Es algo que directamente no vuelve. Como digo, los próximos años, el 2014 y 2015, sigue hacia abajo. Y este otro, que también es bastante elocuente, no tiene hacia atrás tanto histórico, pero también se ve claramente la caída, en este caso, de la venta de periódicos y de la lectura de periódicos. Este es el último reporte que hizo Reuters, bueno, no Reuters, sino el Instituto Reuters, que es un instituto en la Universidad de Oxford de periodismo que todos los años hace un informe sobre el estado de los medios en los principales países del mundo y hacen encuestas a miles de personas en cada uno de los países. Aquí les preguntaban cuál era su principal fuente de información. La línea naranja, la que cae en todos los países, es la prensa. La línea roja es online, que después de haber ido creciendo y llegar a la primera o la segunda posición en todos los países está o creciendo ligeramente o plana. La tele también se mantiene más o menos plana y de repente vemos los medios sociales, que es la línea amarilla, que desde abajo empiezan una escalada bastante interesante. Y bueno, pues claro, pues obviamente con este tipo de gráficos los directores de periódicos, los consejeros delegados se pusieron a currar. Obviamente también ya antes habían empezado a hacer pequeños experimentos en digital, pero no con tantísima intensidad como cuando le vieron las orejas al lobo de semejante manera.
Llevamos 10 años trabajando bastante intensamente en el sector de prensa en esa transformación digital, pero funciona, de verdad se está logrando que la prensa se transforme. Pues la verdad es que el resultado es bueno pero desigual. Por un lado, a pesar de que muchos agoreros dicen que la prensa ya está acabada, que los medios tradicionales no tienen absolutamente nada que hacer y que los nuevos les pasarán por delante en todos los ámbitos, pues bueno, la verdad es que las audiencias sí han respondido. Después de todo este trabajo de adaptación y de creación de nuevos medios digitales, lo cierto es que, bueno, en todos los casos las audiencias online de los principales medios ya están por encima de las audiencias del papel, por supuesto. Y en todos los países de Europa, en Estados Unidos casi igual, pero ligeramente distinto, pero en todos los países europeos, las principales posiciones en las audiencias online de medios informativos son de las marcas tradicionales. Y, muy específicamente, la prensa, que es de la que vamos a hablar hoy, mantienen posiciones en primer lugar. Ahí vemos el top 10 de los medios informativos de información en Internet en España. Y bueno, pues en el top 10, como ven, las principales posiciones son la prensa, solo se cuelan por ahí algunos medios solo digitales como el Confidencial.com o Huffington Post, o MSN o weather.com, pero las primeras posiciones, como digo, las tienen gracias al buen hacer y a una marca muy potente, no cabe la menor duda, los medios. Y sin embargo, los ingresos no han ido acompañando de igual manera. Ahí vemos otra vez el gráfico que veíamos antes de la caída de los ingresos del papel en Estados Unidos, de los periódicos, y de repente aparece la pequeña columnita de color azul, que es lo que los ingresos digitales han ido, digamos, compensando lo que cayeron los ingresos de prensa. Pues bueno, también si siguiéramos el 2014 y 2015 tampoco variaría tanto. Ya vemos que claramente no se está compensando. De modo que, en el fondo, los usuarios de Twitter tenían razón cuando no sabían qué responderme a una pequeña encuestita que hice ayer preguntando si de verdad funcionaba, si estaba funcionando la transformación digital, y se quedaron pues ahí. Prácticamente la mitad dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no. No tenían muy claro si efectivamente la transformación digital estaba funcionando. Y eso es lo que primero quería preguntarles a los señores que están en esta mesa, que si efectivamente la transformación digital está funcionando y, si es el caso, o bueno, si no lo es también, cuál sería la clave de la fundación, la clave principal que hay que tener en cuenta para esa transformación. Lo lanzo de momento a Borja, empiezo por ti. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Rosalía, es un placer estar con todos nosotros y sobre todo con vosotros para que nos friáis a preguntas con vuestra curiosidad, vuestro espíritu crítico, para que nos sigáis espoleando a los medios. Sí, la respuesta es sí, yo creo, la transformación digital está ocurriendo, estamos transformándonos, nos hemos transformado y los editores tradicionales, sumados a los nuevos actores digitales, lideramos claramente los mercados de la información en todos los países y lideramos la conversación en los nuevos soportes donde discurre, yo creo, la vida cívica, democrática y lúdica de las sociedades, sean las redes sociales o otras plataformas. Con lo cual yo creo que la respuesta es sí, claramente. Yo creo que ya hay que superar esto de… ya ir a ponencias todavía con eso de la transformación digital me inquieta un poco, y además es un poco día de la marmota, porque aquí mismo hace un año estábamos reunidos en una alineación similar. Hace un año yo desde luego veía las cosas con muchísima más prudencia y ahora las veo con mucha más optimismo. Pero me quedo solo con una cosa que es para mí el punto, que lo descubrí ayer y se llama Verdens Gang. Verdens Gang, VG, es un medio noruego que pertenece a Schibsted, es un medio que ayer su director y CEO vino a la conferencia de AEDE, de la Asociación de Editores, a presentar su caso. Es un medio formato tabloide creado en 1945 por la resistencia noruega y es un ejemplo espectacular, en mi opinión, de las dos claves. El cambio hay que hacerlo sin miedo y hay que dirigirlo. El director y CEO de Verdens Gang todos los días reúne no solo a la redacción, sino a los 500 empleados de la compañía para una reunión de 15 minutos para espolear y dirigir el cambio. Hay que hacerlo sin miedo, hay que dirigirlo y hay que lanzarse, pero además sin perder
la noción y el orgullo de lo que somos como editores, de dónde venimos y cuál es nuestro papel en el ecosistema cívico. Os invito a ver un poco el ejemplo de Verdens Gang, por hablar de ejemplos que os vais a creer mucho más si os digo que lo están haciendo unos noruegos que si os digo que lo estamos haciendo nosotros, pero creo que marca el camino. Entonces, ¿crees que quizá una de las claves, porque te preguntaba cuál era la clave, puede ser ese trabajo conjunto entre periodistas y el resto de la organización, de gestión, por ejemplo, para esa transformación? El cambio hay que empujarlo y claramente, y eso sí que luego podemos hablarlo mucho más, pasa por superar los muros estancos y las barreras y esas organizaciones pesadas. Incluso en grandes grupos, grandes organizaciones, creo que se puede. Y ayer me encantó escuchar a un CEO/director que dijo que fue al Guardian, vio esa reunión, no sé si habéis estado, que hace el director por la mañana con el consejo de redacción, pero es muy abierta y de vez en cuando la hacen literalmente abierta a cualquiera. Este noruego, también los noruegos viven en un planeta de 5 millones de habitantes donde 500 de cada 1000 en un periódico y estas cosas, pero fue al Guardian y dijo, yo lo voy a hacer todos los días, pero con todo el mundo, con toda la compañía. Creo que eso es crucial, pero quizás mi punto es empujar el cambio sin perder de vista quién eres. Creo que es un poco... ¿Qué opinas, Ismael? ¿Funciona la transformación? Bueno, yo creo que la verdad es que estamos en ello y llevamos tiempo en ello. Y yo creo que aún estaremos un tiempo en ello. O sea, no es una tarea sencilla en absoluto. Y para mí la clave principal, o en lo que yo últimamente más vueltas le doy, es en realmente como medios de comunicación qué valor somos capaces de sacar a cada uno de nuestros usuarios. Eso para mí es un cambio necesario. Yo creo que alcanzaremos la mayoría de edad cuando demos un salto, que es dejar de hablar de usuarios únicos así en general, dejar de hablar de páginas vistas en general, porque eso, con perdón, es una tontería. Es una tontería porque estamos contando igual a un usuario único que nos visita 15 segundos al mes que un usuario único que quizá es suscriptor, que nos paga no sé cuánto dinero cada mes por acceder a todo nuestro contenido, que nos visita 40 veces, que pasa un total acumulado de 2 horas visitándonos. Eso es una aberración si lo pensamos fríamente, pero al final del mes, esas cifras que mostrabas, los 8 millones, los 7, los 4, los que sean, contamos igual a unos y otros. Y como negocio, yo creo que el paso que debemos dar es conocer mucho mejor de verdad a nuestra audiencia, uno a uno, y saber que de este 3% de nuestra audiencia igual sacamos el 70% del negocio. Pues entonces tengo que poner el foco en que este 3% sea un 6% y no que el 100% actual sea un 200% que igual no me aporta casi nada. Yo creo que creo que nos hemos hecho todos un poco de daño en esta obsesión por crecer números generales, audiencia y buscar la audiencia donde sea. La audiencia hay que buscarla evidentemente y donde podamos, y yo soy totalmente partidario de estar en todas las plataformas, en cualquier lado, pero sin perder de vista que, como ha sucedido tradicionalmente con los periódicos, el negocio lo hacemos a partir de una gente que dedica un tiempo a la información que hacemos, que nos paga un dinero, ellos o los anunciantes, por estar ahí presentes, y creo que es lo que debemos seguir haciendo, ¿no? Fijándonos mucho más. O sea, a mí me encantaría que dentro de 3 años, o de 4 años, o de 2 años, en vez de hablar de usuarios únicos a final de mes, estuviésemos utilizando otras métricas, pues conceptos de engagement, conceptos de revenue por usuario, conceptos de este tipo, que entonces nos darían el valor real de la información que estamos ofreciendo. Ese para mí es uno de los retos fundamentales ahora mismo para poder decir de verdad que estamos en un negocio maduro digital de primera división. Carmela, ¿qué opinas? Bueno, tantas cosas. Bueno, muy de acuerdo. Hay una cosa que ha dicho Borja y yo pondría luz sobre ello, que es el tema de lo necesarias que son las sinergias entre departamentos en el momento en el que los muros entre las secciones de los periódicos se han derribado. Es decir, es imposible ahora planificar una cobertura dentro de un gran medio sin solicitar la colaboración y la sinergia, el diálogo, el brainstorming, llamémoslo como queramos, de varios departamentos, nacional, vídeo. Pues estoy pensando en proyectos que hemos hecho en todo el mundo, por ejemplo, con una entrevista a un político, sentando en una mesa desde el director al jefe de infografía, un ilustrador, jefe de vídeo, en fin, para hacer
yo le llamo hacer gimnasia narrativa, que es encontrar, identificar la mejor forma de contar cada cosa y en qué soporte contarlo. Eso por un lado, porque evidentemente las redes sociales ya son también un soporte y esto ya es una evidencia. Tenemos que atender con contenidos específicos también las redes sociales. Para mí hay un paradigma que debemos de romper y eso en los medios de papel, y yo vengo de televisión, creo que va a ser especialmente laborioso. La comunicación yo creo que ha dejado de ser un flujo de datos entre emisor y receptor. Eso ha muerto, en mi opinión. La información hoy es un diálogo permanente entre nosotros y los usuarios. Entonces, de la capacidad que tengamos a la hora de escuchar lo que dice el usuario, yo creo que ese será un factor que determine en gran parte el éxito de lo que vamos a hacer como medios. Y en esa ruptura de muros que has vuelto a mencionar, ¿tú ves que efectivamente está evolucionando? Es decir, ¿de verdad crees que la transformación se está produciendo? Porque efectivamente los muros, digamos que eran un clásico en la prensa porque los periodistas querían de alguna manera mantener separado al equipo, sobre todo de publicidad, de ventas, para no ver dañada su independencia. Y claro, obviamente en el medio Internet empieza a cambiarse ese modelo porque se requiere que trabajen conjuntamente desde el equipo de gestión y el equipo de redacción en nuevos proyectos. ¿De verdad se están tejiendo esas nuevas relaciones? Vamos, yo hablo ¿Funcionan? del caso del Mundo, de Unidad Editorial en general, y el Mundo es el proyecto que llevamos ahora a cabo y es jugar con ventaja, digamos, ¿no? Porque yo creo que no hay que olvidar que se trata, por lo menos como yo lo veo, de periodismo, también de contenido y de publicidad, pero se trata de hacer periodismo, es decir, de poder trasladar lo que hacíamos antes en papel en otro tipo de formatos y lenguaje. Y claro, la suerte de trabajar en un medio como ABC y como El Mundo es que hay mucho y muy buen periodismo. Es decir, estamos trabajando con personas que saben dónde está la noticia, que traen información nueva, que saben titular, que saben reconocer dónde está la buena foto. Eso es lo importante. O sea, si estamos trabajando con muy buenos periodistas, simplemente acompañándoles en el proceso de moverles de su zona de confort, de decir, bueno, ahora cuando vamos a plantear esta cobertura no lo vamos a hacer igual solo en términos de un texto plano, o sí, pero vamos a hacer esta gimnasia, vamos a identificar de qué otra forma podemos contarlo, o para quién, o quién será el usuario, cómo podemos establecer un diálogo, en qué punto de este proceso, si cuando estamos preparando un reportaje o a toro pasado, eso. Cuando hay tan buenos periodistas es muy fácil hacerlo porque ellos lo asumen enseguida, eso es súper importante. Y hay una última idea para los medios, y este es el desafío que nosotros nos hemos impuesto, y es que no podemos traicionarnos como medio. Es decir, El Mundo, Unidad Editorial, en el caso del Mundo, El Mundo es un periódico que se ha caracterizado por ciertas cosas. Una carga opinativa importante, artículos de opinión, investigación, una mancha gráfica. Entonces, el reto que nosotros nos imponemos es trasladar nuestra identidad audiovisual, de realización, de narración, a todos los soportes y a todos los formatos. Para mí, la palabra que preside el trabajo es diálogo y coherencia con lo que somos. No podemos jugar a la impostura de convertirnos en algo que no somos por estar en otro público. Tenemos que reconocer cuál es nuestro público y ofrecerle lo que somos como medio. María, ¿eres igual de optimista? Me queda poco que decir realmente. No, sí soy optimista, ¿no? Al final lo que comentaban ellos, llevamos mucho tiempo hablando de transformación, llamámoslo transformación, integración, llamémoslo de mil formas, de cómo tienen que realmente cambiar los medios de comunicación, sobre todo los del papel, y creo que la clave ha estado en que ahora es el usuario el que está en el centro, el usuario o ese lector, o esa persona a la cual nos estamos dirigiendo siempre y a la cual estamos contando nuestras historias. Él se ha transformado ya. El consumo del usuario y los hábitos diferentes son los que realmente han empujado a los medios de comunicación y a la prensa en particular a dar este salto, empujados también por una falta de ingresos que evidentemente viene derivada de ese cambio de los hábitos de consumo. Entonces, ahora sí consideramos a ese lector como parte nuestra, ¿no? Ahora ya sí estamos intentando buscar, más allá de superar crisis editoriales y crisis de la prensa, ¿no? De bajada de ingresos puntuales, estamos diciendo no, vamos a ver cómo nos acercamos a él y vamos a ver cómo le colocamos en el centro de nuestro relato. Y también cómo nos convertimos en aquello que somos y cómo nos mantenemos
siendo aquello que somos, manteniéndonos fieles a nuestros principios y a lo que somos como medios, para diferenciarnos en un mundo de redes sociales donde el consumo de la información es permanente y continuo y donde da lo mismo quién te ha dado un titular, aparentemente. Ahí es donde nos tenemos que destacar y ahí es donde tenemos que buscar cuál es el punto de inflexión. Yo creo que la clave de la transformación digital es que todas las áreas de la industria, que al final somos una industria, pues el editor, el director, los periodistas, los lectores, también los publicistas, seamos capaces de construir un único relato en ese sentido. El usuario en el centro, ahora vamos a volver a esto, pero hay un tema que antes ha sacado Ismael que me parece bastante relevante. El tema de, digamos, la carrera por las páginas vistas o la carrera por los usuarios únicos, que se ha debido mayoritariamente a la necesidad de búsqueda de ingresos publicitarios, que al fin y al cabo son la gran mayoría de los ingresos que se producen en lo digital, porque la gran mayoría también de los usuarios en principio no quieren pagar. En el informe este, por ejemplo, de Reuters salía que en España un 60% de los usuarios dicen que no pagarían nunca. Y aunque queramos creer que en España siempre es peor, no lo es. En Inglaterra, por ejemplo, es el 75% el que dice que no pagaría nunca. Por esto se han buscado sobre todo los ingresos publicitarios y por eso también hay esa carrera por páginas vistas y demás que ha llevado a cosas como, por ejemplo, el adblocking, que muchos usuarios utilizan sistemas que bloquean los anuncios porque son muy intrusivos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo como modelo de negocio futuro solo veo una combinación de publicidad y cobrar por contenidos, sin ninguna duda. Veremos si la parte de cobrar por contenidos llega a ser el 10, el 20, el 50 o el 70% de tus ingresos totales. Pero un medio de comunicación generalista a futuro que se plantee solo vivir de la publicidad, yo no lo recomendaría en absoluto. Otra cosa es esa transición que debemos hacer, cómo lo vamos haciendo, pero la clave, lo habéis comentado muy bien, es el contenido que ofrecemos. O sea, si nosotros no ofrecemos un contenido realmente diferencial, por el que valga la pena que la gente dedique tiempo, porque estamos, al final, la decisión de cada usuario de entrar en una web o en el móvil a acceder a un medio de comunicación en concreto, es porque considera que vale la pena ese rato. En el momento, en el segundo que ve que está perdiendo el tiempo, se va a otra cosa, tranquilamente, además, sin ningún tipo de problema ni nada. No es ir a comprar un diario y llevártelo a casa y manosearlo durante el día, ¿no? Entonces, nuestro futuro pasa por ser muy relevantes para nuestros usuarios fundamentalmente, y después otros van apareciendo por ahí, pero a nuestros usuarios a los que debemos dar un servicio excepcional. Y dentro de ese servicio excepcional habrá usuarios que estarán dispuestos a servicio clase A y te pagarán una cantidad, otros clase B te pagarán menos, otros clase C que no te pagarán pero te pagarán los anunciantes y te pagarán con su tiempo, ¿no? Dedicándotelo. Entonces, yo creo que, vamos, es impepinable combinar de alguna manera estas dos cosas y añadiendo además el elemento del móvil, que quizá después podemos hablar un poco más, que también es importantísimo, pero es importantísimo para empezar qué hacemos en los móviles, ¿vale? Eso, y en los móviles sí que además puedes jugar con más combinaciones del modelo de negocio, ¿no? Que determinado, no sé, vemos ahora, se han puesto de moda muchos newsletters, algunos de los cuales son productos súper sencillos, súper eficaces, muy bien hechos y algunos de pago. Pues el caso del Economist, Le Monde, varios medios lo están haciendo y haciendo ahí sí muy que bien. crees que puede haber publicidad que sea menos aguerrida, porque obviamente lo del adblocking, si sigue la cosa tal cual, no va a hacer más que crecer. Publicidad más amigable para el usuario creo que es necesaria en cualquier caso. ¿Y crees que es posible? O sea, que las agencias... Es posible, seguro. Es posible, seguro, claro que es posible. Sí, es cuestión de, entre todos, ponernos de acuerdo y ser un poco realistas. O sea, a nadie le gusta, pero a ninguno de los que estamos en esta sala, a mí no me gusta. Y si a alguien le gusta, pues será un bicho curioso, pero a nadie le gusta que le bombardeen, que entre en la web y tengas que esperar o en el móvil a que se recoloque todo ahí para poder empezar a leer con tranquilidad. Eso es una... A ver, es una aberración. Sí, Esa es la segunda transformación digital pendiente, la de los formatos de publicidad. Quiero decir, cuando hacemos de gimnasia narrativa, yo pienso que eso es cuando se trata de identificar nuevos formatos, también se trata de identificar. Yo pienso que esa es la segunda, quizás la gran tarea pendiente, ¿no? De las agencias de medios y también de los medios, ¿no? Bueno, eso es lo que se está produciendo con la publicidad nativa, ¿no? O sea, al final es una publicidad
que se elabora ya con criterios de contenido, Eso ¿no? es, Y que se, digamos que se, no iba a decir se mezcla porque tiene que estar etiquetada y si no, no es tal, pero que se mezcla mejor con los contenidos porque son contenidos, ¿no? Y hay otra están más vía, pensadas eso de la es. redacción. Y la vía segunda que se abre ahora es simplemente la vía de colaboración con las redes sociales que se convierten en formato, que se convierten en la plataforma y que empiezan a producir sus propios contenidos publicitarios, digamos, compartidos con los medios, ¿no? Sí, claro que eso es un poco también a lo que quieramos o no, o también decidamos o no, nos vamos a tener que ver abocados. Esos nuevos formatos, sobre todo de consumo en el móvil, que ahora lo decías, al final todos tenemos más de un 60% de tráfico desde el móvil y el consumo de la información en el móvil en 2016 va a cambiar completamente con dos escenarios básicos. El tema de los instant de Facebook y el tema de AMP de Google, ¿no? Eso nos va a condicionar muchísimo el cómo se nos lee, el quién nos lee y cómo se ve esa publicidad y de dónde nos vienen los ingresos o no. Las agencias de medios se van a tener que dar un bandazo hacia un lado, quieran o no quieran, porque si no su publicidad se va a dejar de ver. Aprovechando que estás hablando de los instant articles de Facebook o los Moments o Snapchat o Apple News, son 50.000 Flipboard, todas las plataformas. plataformas, grandes plataformas sociales, algunas no son tan sociales como Flipboard, pero enormes plataformas que los usuarios utilizan cada vez más y que se convierten casi como la vía de entrada, especialmente en móviles, para los contenidos de forma creciente y que están proponiendo a los usuarios, a los publishers, a los editores, como vosotros, pues bueno, traeros vuestros contenidos acá, ¿no? Como es los instant articles. ¿Cuál es entonces el futuro de la prensa? ¿Es más de un proveedor de contenidos que va a ir ofreciendo sus contenidos a Facebook, a Google, a Apple, a Flipboard, a Snapchat, en lugar de tenerlo en su propio medio? ¿Eso supone un cambio radical en la forma de pensar la prensa, por ejemplo, Borja? Está por ver. Te voy a responder a esto y luego quería decir algo del modelo de negocio, pero está por ver. O sea, yo creo que ahora asistimos, y creo que es una parte importante de la respuesta al ritmo de la transformación digital, a una pelea épica entre los gigantes tecnológicos por la pelea del mercado publicitario a través de aquello que valoran los usuarios, que son contenidos relevantes y de calidad, que es lo que hacemos o nos esforzamos por hacer los medios. Yo creo que hay que leerlo la lectura un poco es como Google, Facebook y Apple, y Facebook está compitiendo por erigirse en plataforma de vídeo en detrimento de YouTube. Entonces, como Facebook lanza los Instant Articles, Google acude a la comunidad digital para proponer un nuevo formato de consumo rápido en el móvil como es AMP. Yo aquí todavía soy prudente en el sentido de que creo que es un poco pronto, pero está claro que las grandes capas tectónicas del ecosistema digital, ya que hay una clave, los medios hace 20, 30 años teníamos capacidad de imponer innovaciones al ecosistema. Ahora no las tenemos. No tenemos la capacidad de innovación que tienen estos gigantes. Y estos gigantes, cuando se mueven las placas tectónicas y los que estamos en el ecosistema nos movemos y de repente irrumpen en forma de erupción los instant articles. Yo creo que está por ver esto cómo evoluciona, con lo cual yo aquí ahora, en diciembre de 2015, sería prudente jugar a responder cuál es el destino final de todo esto y cuál será el papel de los publishers en este ecosistema nuevo resultante. Creo que es un poco pronto. Pero la respuesta está un poco en lo que comentabas y yo creo que es la clave. Es decir, nosotros intentaremos ser, los que somos empresas privadas, negocios, no sé si prósperos, pero por lo menos rentables, allá donde estén las audiencias, en distintas formas. A veces monetizaremos en nuestras plataformas y a veces en otras plataformas. Dicho esto, me parece muy importante lo que comentabas al principio, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar un par de cosas. Yo creo que en España sí se paga por contenidos de calidad. Creo que en el entorno mobile se paga mucho más, pero pagamos por Netflix, pagamos por Spotify, pagamos las comisiones de Amazon, pagamos por muchas cosas. Yo todos los estudios sobre el pago por contenidos siempre los veo con mucha prudencia. Ayer hay un informe que salió en septiembre sobre los millennials. El 40 y pico % de los millennials en Estados Unidos, según este informe, paga por contenidos. Yo no me lo creo.
Quiero decir que lo mismo hay informes que lo pintan muy negro que muy... Yo creo que hay que... O sea, sí se Bueno, paga es por... que meten en la misma bolsa los que se han pagado simplemente con una aplicación Claro, de 0,5 de un juego a dólares, 0,05 céntimos. Pero sí pagamos por contenidos si son buenos. Y yo aspiro a que la gente pague. Yo pago por contenidos. Creo que en el mercado publicitario también hay que mantener presente una cosa. El mercado y las marcas valoran en los medios una cosa: grandes masas de audiencia. Nosotros en el ecosistema digital aportamos grandes masas de audiencias. Es verdad que hasta ahora esa visión tan a granel ha sido en detrimento de la experiencia publicitaria y del producto editorial. Eso es indudable. Es indudable. Y yo creo que la transformación ya está en marcha, pero claro que hay que adecuar los formatos, la intensidad, la frecuencia, y claro que ya se está produciendo un corrimiento de ciertos ingresos a otras formas como el branded content o la publicidad nativa. Esto es un diálogo que tenemos que tener los editores con las agencias, con las centrales, con los usuarios, porque los usuarios lo están demandando. Y eso va a determinar el producto editorial y la calidad del producto editorial que nosotros hagamos. Dicho todo esto, que la gente sí paga y que en el mercado publicitario hay valor, las marcas encuentran valor, la clave para mí es la que comentabas, que es que los editores, y esto estoy trazando un camino, no estoy diciendo que ya estamos ahí, pero creo que sí traza el camino, tenemos que aprender a hablar de ARPU, de ingreso medio por usuario, porque es muy importante, que tenemos usuarios muy diferentes que esperan de nosotros distintas cosas, a los que aportamos distintos valores, el pack A, el pack B, el pack C, el paracaidista esporádico que nos encuentra esporádicamente y que es, como digo yo, tiene un encuentro sexual más casual con nosotros y más esporádico. Y eso ya está el camino trazado. Tú ves el Financial Times, cómo tiene estructurado el análisis de su audiencia en función de una serie de tipologías de grupos de audiencia en función de la capacidad de extraer valor que tengo y cómo estructuran su estrategia de negocio y de contenidos en torno a esa tipología de usuarios, de lectores, de ciudadanos que ven valor en lo que hacemos en función del ingreso que aportan, ¿no? Entonces, yo eso sí que creo que desde el punto de vista del modelo de negocio es muy importante dentro de una redefinición del mix de ingresos en los medios. Publicidad, pago por contenidos y más cosas que tendrá que haber, ¿no? Eso es un poco más la imagen más grande, pero ¿a dónde nos llevará el nuevo ecosistema fragmentado teniendo todo esto en consideración? Pues lo iremos viendo. Estamos expectantes, participamos de esos procesos, nos obliga a acelerar la transformación. Para cuando había roto una muralla te levantan otra o se rompen las aguas en otro sitio, Claro, y así es estamos que todo al el final, día. por mucho que establezcas una estrategia de ingresos, de conocimiento de los usuarios, etcétera, para tu propio medio, si al final quienes van a ganar la partida, entre comillas, de la visibilidad frente a los lectores, quienes se van a llevar todos lo que llaman en inglés los eyeballs, van a ser las grandes plataformas sociales donde estarán metidos nuestros contenidos, ahí de alguna manera perdemos las riendas, ¿no? Son ellos los que marcan las reglas. Lo están intentando, pero bueno, ¿Y no yo por crees eso que lo van a conseguir? está por ver. Yo creo que no es todo blanco o negro, ¿no? O sea, dentro del mix de cómo llegamos a nuestra audiencia ahora y en el futuro, las plataformas son imprescindibles. O sea, Sí, de hecho. Pensar que no vamos a utilizar eso, yo creo que sería suicida. Vamos, en nuestro caso Pero queremos... ya estamos en ello, ya no hay que estamos. dramatizarlo, Y ya de hecho, estamos. Por eso, de hecho hay pruebas de que realmente puede llegar a funcionar, ¿no? El Washington Post ahora está contando, he pasado a New York Times y una de las razones por las que lo he hecho ha sido porque me he dedicado a diseminar absolutamente en todos los sitios posibles mi contenido. Allá donde había un lector posible que tenía un lector de navegador, le he metido mi contenido, ¿no? Entonces, hayan conseguido dos cosas, incrementar su público potencial y de ahí conseguir destilar también lo valioso, que es aquel suscriptor, aquel lector fiel, aquella persona que realmente valora el contenido de calidad. Al final los medios tenemos que seguir teniendo el foco en lo que somos, ¿no? Productores de contenido de calidad y a partir de ahí buscar al usuario donde realmente nos vaya a valorar. El usuario que está dispuesto a pagar por un Netflix está dispuesto a pagar por contenido audiovisual, independientemente de qué cadena, de qué productor audiovisual lo haga. Lo pago en un sitio y lo consumo en ese sitio. Ocurre lo mismo con Spotify. No me compro el disco completo de... Bueno, está el caso de Adele que ha hecho otra cosa, ¿no? Pero que ha hecho el viaje al revés.
pero al final quizá los medios tenemos que ser conscientes de que nuestro usuario lo que quiere es consumir contenido de calidad, de diferentes medios, y a lo mejor las plataformas creo que has son tocado lo un tema clave, ¿no? importante, ¿no? Al final el modelo de consumo tipo Spotify frente Claro. al modelo que existía en la prensa hasta ahora. Nosotros, como prensa, en principio, no solo se produce contenido como puede ser a lo mejor en una televisión, en el que los programas pueden ser tomados de forma individual y llevados a cualquier sitio, sino que el producto periódico es más allá que un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de noticias. Que Es un conjunto de noticias, pero un conjunto que pretende tener la jerarquía del día, que es como un producto cerrado en el cual esta es la foto de lo que ha pasado hoy, lo que yo considero que es más relevante en el día de hoy, ¿no? Entonces, eso, si vas separando, desagregando cada una de las partes, se convierte en otra cosa, simple y llanamente. Es decir, pues ya eres, como decíamos, un productor de contenidos en lugar de un periódico, no sé cómo llamarlo, un sitio en el que te dices, esto es lo relevante del día. Al final el usuario se construye su jerarquía de la información y su relato del día a través de un montón. Por eso funcionan las newsletters que están mezclando contenido de unos y de otros. Por eso funcionan esos contenidos que te dicen, hey, recuerda que esto es lo más importante y relevante que te digo yo como periódico, como El Mundo, como te lo digo yo. Y a partir de ahí es el usuario el que tiene la capacidad de elegir, ¿no? Y esa voz de los medios Es como los que están importante sentados en seguir esta mesa, siendo ¿creéis que va a seguir prescriptores? siendo relevante a la hora de jerarquizar en el día a día la información? Sí, pero yo para creo los que usuarios? a veces dramatizamos también. O sea, somos muy conscientes de que distintos tipos de usuarios y de ciudadanos hacen distintas cosas con nuestros contenidos. Y está bien, yo creo que nadie vive aferrado a la idea de yo, periódico, cada mañana os voy a decir lo que es importante. Hay usuarios, hay cientos de miles de españoles que cada mañana van a un kiosco, todavía. No lo menospreciemos tampoco ante la fascinación esta por otras plataformas. Distintos tipos de usuarios, de clientes, de lectores, que es como nos gusta llamarlos, hacen distintas cosas. Pero de la misma manera que intentamos cuidar a esos lectores con un producto finito que explica el mundo, estamos dedicando cada vez más recursos, y nos devuelve a los muros y a la organización, a los usuarios de Facebook en explosiones informativas como los ataques de París, que ocurren fin de semana, donde el consumo mobile no es del 50, 55, 60, sino el 70, 80, y donde las webs nos pillan en turnos de fin de semana y menos gente. El otro día los compañeros del Comercio de Gijón, un diario de Vocento, nos explicaron que el sábado por la mañana, donde en un diario de una ciudad como Gijón, os podéis imaginar que es una redacción pequeña, inmediatamente identificaron la importancia de las redes y reforzaron todo el equipo digital, que pasó de 1 a 2 personas a 6, 7, pero orientado a las redes sociales, porque era donde estábamos difundiendo nuestros contenidos en tiempo real, donde la audiencia estaba yendo a buscarlo, la audiencia joven, mayor, los que valen mucho, los que valen menos, y yo creo que ya, en ese sentido, es en lo que digo que hemos recorrido camino, pero no va a parar nunca. Ya nos hemos quitado, yo creo, ya nos hemos ido descolgando de muchos árboles a los que estábamos abrazados, y estamos siendo muy estratégicos como editores en llevar contenidos a una plataforma como Facebook, que plantea retos desde el punto de vista de la monetización, de la profundidad de la visita, pero donde ya obtenemos muchos medios el 20 o el 30 o el 40 o algunos el 60% de la audiencia. ¿Cómo no vamos a estar ahí aportando valor, disfrutando, en comunicación con las audiencias? Pero, sinceramente, esto ya es de hace un año. O sea, ahora yo creo que deberíamos hablar de, vale, Facebook, ¿cuál es el reto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué esperáis? Yo creo que ya está, esto ya ha cambiado. Sí, pero hay que reordenar la redacción pensando en eso. Es decir, si eres productor de contenidos o si eres el que va a jerarquizar. Pero ¿no? el Comercio de Gijón metió 5 o 6 personas para hacer redes sociales un sábado de noviembre. Yo creo que eso es un clave indicador. También la formación de las redacciones, ¿no? Que la transformación
cale a toda la redacción y que esas integraciones que se hacían antes, de yo eres de papel, pero solamente un rato eres de digital, pero se lo paso por correo al compañero, no, eso se ha acabado. Todos tienen que saber hacer absolutamente de todo y creo que en el último año los medios de comunicación en España se han puesto las pilas. Y en general los periodistas periodistas en las y los periodistas en las Hay redacciones. un concepto que yo utilizo bastante, que es este concepto del consumo fragmentado. Yo pienso que esto es una de las ejes de la estrategia, por lo menos en la estrategia en el mundo y en la que nosotros impulsamos, y yo particularmente, que soy la que diseña toda la estrategia en redes sociales. Referente al caso de París, que me has recordado, cuando sucedieron estos atentados y nosotros hicimos una cobertura en la redacción, por supuesto, con mucha potencia en redes sociales, y después diseñamos la cobertura en París. Y se hizo con perfiles profesionales muy de papel, entre comillas, como Henry González, es un periodista de calidad. Bueno, fuimos 3 personas. Tú misma que te fuiste Exactamente, para allí. yo me fui a hacer el consumo fragmentado, o sea, yo me fui a producir todo lo que tenía que ver con redes sociales, trabajando en multiplataforma, tanto en Vine, en Snapchat, en Twitter, y tal. Después haciendo streaming de live, yo vengo de televisión, y generando contenido no solamente para redes, sino también para la web, con lo cual ese consumo fragmentado no es un consumo que se dirige solo a redes sociales, también hay otro soporte dentro del periódico, que es la web, que se beneficia de todo ese trabajo. Si en la concepción de esa cobertura no nos hacemos esta reflexión, nos estaríamos equivocando. Es decir, es importante. Otro ejemplo de consumo fragmentado que nos divirtió mucho hacer el otro día, y lo hicimos desde el equipo de redes sociales. Nos planteamos cómo contar esta historia del aniversario de la muerte de Franco, 40 años después. Entonces decidimos que íbamos a hacer un timeline de Twitter. Hicimos un timeline, contamos no el 20 de noviembre, contamos el 19 de noviembre. Lo que hicimos fue una fotografía de ese día, no solamente con la información que salía del día, de la Ciudad Sanitaria de La Paz, sino de todo el contexto, del contexto político, social, cultural, musical, y era un ejemplo perfecto de consumo fragmentado. ¿Qué pasó? La portada de ABC de aquel día, que fue exactamente, que ABC era para nosotros era un referente, y sacamos mucha información. Por ejemplo, los estrenos. Aquel día, por ejemplo, se estrenó la película, se estrenó hacia una de las películas más aperturistas del día, que era El libro del buen amor, y tal, que estaba estrenando, tenía un exitazo en Madrid. Pues sacamos un Vine. Entonces era coger un elemento del pasado e hicimos un Vine con una escena del libro del buen amor. Y claro, el público que estaba viendo eso era un público de Twitter que puede ser que sea un público bastante más joven, que estaba descubriendo cómo era aquel día en que Franco estaba a punto de morir. Evidentemente era un consumo fragmentado, pero al final siempre te quedan las ganas de, y esto será empaquetarlo, que tenía trabajo y tal. Bueno, pues al final cogimos un Storyfy. Bueno, pues hicimos un Storyfy, recogimos y lo lanzamos en la portada, con lo cual fue un relato diferente de un acontecimiento histórico desde una red social y desde la web. Porque desde papel, digamos, había otra oferta para contar el mismo. Contar las cosas así al final te refuerza el valor de tu marca en global y la percepción que el usuario tiene. O sea, un usuario hoy tiene una percepción de una marca, sabe que imprime un papel, un diario, que está en la web, que está en el móvil, que tiene una app, que está en Twitter, que está en Facebook, que hace Snapchat, que 1000 cosas, ¿no? Y muchas veces cada usuario esperará determinadas cosas. Hay gente que igual de Twitter no espera nada porque no lo utilizan, pero otros sí. Y si tú no estás contando bien en Twitter algo, por bien que lo cuentes luego en el papel o en la web, a ese usuario lo has decepcionado. Con lo cual, de ahí la necesidad de que tenemos que estar en todo y que el consumo es fragmentado es una realidad, vamos, incuestionable, yo creo, ¿no? Que exige mucho. Y solo un breve comentario, lo que comentabas del Washington Post, que ha igualado o ha superado al New York Times, yo creo que es un magnífico ejemplo de lo que comentaba yo al principio. Es verdad. Lo que pasa es que ahora mismo, por cada uno de esos usuarios, el New York Times está sacando muchísimo más dinero que el Washington Post, ¿no? Que tiene otra estrategia, pero bueno, y que está aplicando una estrategia. Es un caso muy único porque ha sido comprado por una persona, Jeff Bezos, que no tiene prisa en construir un modelo de futuro, ¿no? Y eso coloca, la verdad es que coloca al Washington Post en una liga aparte, que está él y no hay nadie más, ¿no? Entonces, y lo están haciendo muy bien. Dispositivos propios para consumir su propio periódico. Lo está haciendo muy bien. Bomba. Pero es un caso un poco Igual esa es la distinto, Es ¿no? una manera también. Sí.
terminar siendo una plataforma completa en vertical como lo hacen los Apple de la vida, ¿no? En el caso Pero de vamos. Bueno, al final, en el lado Él tiene visual Kindle, claro. también lo están intentando, ¿no? Los Telefónicas y demás están intentando también. Hago el televisor, genero el contenido y ya monetizo todo. Tengo Sí, las todo el tuberías y percal. lo llevo a los hogares. Eso es. Efectivamente, ya tengo el la usuario prensa es un cautivo. reto. Habéis ido mencionando por aquí y por allá, pero los móviles al final es la siguiente. O sea, cuando creíamos que habíamos aprendido y nos habíamos transformado digitalmente, llegan los móviles y lo vuelven a cambiar todo, ¿no? En el New York Times, por ejemplo, también tuvieron un día, les forzaron a todos los periodistas. Un mes. Un mes entero. Una semana fue. Bueno, Una entre semana. un mes y un día. Bueno, una semana entera que los periodistas trabajaran solo sobre móviles para un poco forzarles a que se dieran cuenta de cómo se hacían contenidos y la compañía entera, porque también era el equipo de gestión el que tuvo que trabajar con Cuando móviles. buscaban en su desktop, en la redacción, No a podían. ver esta noticia de este cabrón, cómo No la ha se hecho y tal y cual, les salía un mensajito, hey, ¿sabías que el 60% de tu audiencia te está leyendo en el móvil? Bloquearon esas IPs el acceso desde desktop y les obligaban a Así es. A ver ver si los se contenidos era un desde poco forzar. saca tu ¿Crees- iPhone y míralo en el ¿Creéis teléfono. que estamos preparados? O sea, que estamos haciendo bien ese tránsito. Yo creo que es uno de los terrenos donde más podemos mejorar. Más del 50%, como podemos se ha medio mejorar. dicho ya, más del 50% de la audiencia de los medios de información ya se hace a través de dispositivos móviles. O sea, es claramente ya más importante que las audiencias que tenemos desde el desktop. sea, yo creo que la Aunque habría que afinar en el tema de los Sí, ingresos. del tiempo que pasan y tal, ¿no? Pero bueno, este ámbito es, digamos, deberes para los próximos meses, el móvil, o sea, claramente, ¿no? En redefinir producto, en redefinir funciones en los equipos, en estudiar y analizar mejor qué quieren realmente o qué espera realmente la gente, qué hacen ya y qué esperan en el móvil, ¿no? Que son visitas mucho más cortas, más... O no, Normalmente, de repente, no, o a veces se lee mucho en el móvil, que eso es otro mito que dice nadie lee en el móvil. Sí. No es verdad, se lee mucho en el móvil, ¿no? Pero bueno, que el conjunto sí que son visitas más cortas y en diversos momentos del día, ¿no? Y con otro objetivo. Pero bueno, ahí hay mucho, yo creo que es de los campos donde tenemos mucho trabajo. De hacer, hecho, ¿no? con Me respecto a la parece. lectura, un semanario alemán hace poco decía que ellos habían detectado que en el móvil tenían lecturas más largas de sus artículos largos, que como semanario alemán ya imagináis que eran bastante largos, y que tenían lecturas, o sea, habían comprobado que el tiempo de estancia en cada artículo desde el móvil era mayor que desde el desktop. Y habían interpretado que, bueno, como la gente cuando está a lo mejor en el metro de vuelta a casa o cuando está en la cola del médico o cuando está en su casa tranquilamente en el sofá, utiliza dispositivos móviles, tiene más tiempo para lecturas más largas que a lo mejor en el trabajo. Es que curiosamente el móvil, y yo creo que hay una gran oportunidad para los editores, pero es verdad que son los deberes inmediatos, ¿no? Nos devuelve nos recupera intimidad con el lector. Totalmente. El periódico era un ejercicio de intimidad con el lector y el móvil, frente a la infinidad e infinitud del entorno desktop, del entorno web, que yo sinceramente empiezo a verlo ya como algo transitorio, ¿no? La Hay transformación. generaciones que no verán un ordenador, Totalmente. que directamente han pasado a consumir su contenido Totalmente. de referencia, de información, de entretenimiento solamente en el En el móvil, móvil. que es su primera pantalla. ¿No? Y es un entorno muy íntimo. Entonces, a los lectores que cada mañana entran a nuestros medios a ver en el ordenador nuestra home, les amamos, porque es un lector que viene a verte, donde el impacto publicitario es el más rentable para nosotros, y les amamos, como amamos a los que van con su eurito al kiosco, pero amamos igual, como digo, a todos, ¿no? Pero en el móvil hay una oportunidad porque nos devuelve a la intimidad con el usuario. Y yo creo que eso genera, entonces, pero de nuevo, son deberes, pero en el diario ABC, por ejemplo, acaban de sacar un rediseño hace muy poco en el que en el desktop fue un mero ejercicio de restyling, de cambiar algunas cosas, digamos, pero el foco fue un rediseño, fue el primer rediseño mobile first, pensado específico para móvil, con una experiencia mejorable, es decir, por supuesto, era un primer paso, ¿no? Pero ya, porque al final los editores, la sensación un poco es que teníamos periódicos, llegó la web, metimos el periódico en la web, llegó el móvil, metimos la web en el móvil. Entonces, El Apple ahora... Watch, ahora el Apple Watch. Claro, y entonces ahora encima pi, 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 y dices, claro, Pequeñito. pues yo creo que eso está cambiando. Claro. Un Pero ejemplo ¿y qué que pasa yo he con visto. los ingresos? Estabas diciendo, los impactos publicitarios en el móvil son más rentables, pero porque cabe uno. Es decir,
una de las cosas que ocurre es que con tu dispositivo íntimo, como lo has llamado, tu dispositivo personal, que además suele ser más pequeño, te molesta mucho más los impactos publicitarios y tu capacidad de aguante es todavía menor, si cabe, que en el caso del desktop. Eso está llevando a que el total de ingresos que se obtienen todavía en los móviles, a pesar de que ya la mayor parte de la audiencia está allí, es menor que en el desktop. ¿Tenemos soluciones para esto o va a ser una, como decían, que se pasaba de, ¿cómo era? De print dollars a digital dimes y mobile pennies? Pues al final es como, ¿qué es lo que queda? No, yo creo que encontraremos seguro solución porque, o sea, a medida que la audiencia se va trasladando a un sitio, ha pasado en toda la historia de los medios de comunicación, ¿no? El primer día pues no estábamos, el segundo empezaba a estar alguien, al quinto día pues ya más o menos nos hemos resituado, ¿no? Hemos seguido a la audiencia, nosotros y los anunciantes por narices, o sea, no hay otra, con lo cual seguro que encontraremos la fórmula, ¿no? Yo creo que una parte de la estrategia debe pasar por potenciar las apps. En las apps, no sé vuestra experiencia, pero en nuestro caso el usuario de app es muchísimo más fiel, consume mucho más, tienes posibilidades como las alertas, o sea, es una relación mucho más intensa con ese usuario. Es de los usuarios que estaría en la clase A posiblemente, ¿no? Es muy difícil, en un entorno de un escritorio con un montón de iconitos, es más difícil que el tuyo en algún momento acabe dentro de una carpeta y no te use, porque o sea, lo diferencial en las aplicaciones es cómo te valorizas, ¿no? Cómo coges y dices, no, mira, me necesitas cada minuto pero en la para web saber. Infinita también es muy difícil. Es más difícil, pero al final tienes otras plataformas, volvemos otra vez un poco lo mismo, desde donde tú abres el contenido directamente en navegador y por tanto la navegación en browser ha superado al de las aplicaciones, que hace 3 años era superior, ¿no? El consumo de información en apps, y ahora lo es más en browser, pero por la intermediación. Sí, lo que pasa es que la elección que hace el usuario al utilizar una app, yo es donde quiero estar. Totalmente, porque es nuestra oportunidad. El usuario de app de noticias, la media que utiliza una app de un medio es muy baja, es 1,5, una app y media de media. O sea que, porque la gente no está pendiente solo de las noticias en su vida. O sea que si consulta y dice, oye, yo quiero consultar en La Vanguardia, en cualquier otro medio, ¿no? Y esa es mi elección, pues ya está. Tú tienes que entonces informarle bien en la app, ¿no? No va a estar consultando 7 apps luego, no lo hace nadie, lo hacemos los periodistas, nadie realmente más, ¿no? al final son, creo que un máximo de 5 aplicaciones que utiliza la gente de forma recurrente en sus móviles. Creo con que lo cual en este caso nos ayuda mucho a los periodistas a bajarnos del pedestal y querer que todo el mundo consuma información como nosotros de una forma compulsiva y observar y escanear tu propia forma de consumir información y la de tu entorno. A mí esto me ayuda bastante. Ir y preguntarme, oye, ¿cómo te informas? ¿Cuál es tu primer gesto de información de la mañana? Y preguntar a mis amigos que no son periodistas, a mis padres. Yo tengo hijos preadolescentes que son un máster, pero realmente son más... Cada día es un máster nuevo. Claro, son los que me van dando muchas claves de cómo consumen ellos información, cómo se informan y cómo lo hacen. Entonces, yo creo que de ahí sacamos otra vez el tema de la escucha. Por eso decía que para mí la capacidad de escuchar, de esa capacidad dependerá nuestro éxito. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre he pensado, parece un razonamiento tonto, pero lo pienso realmente. ¿Por qué se consume textos tan largos en el móvil? Y yo pienso que es por una cuestión de economía. O sea, no todo el mundo va con 4 o 5 gigas en el móvil de datos. Es decir, la gente tiene unas tarifas muy limitadas. Entonces, claro, tú no te puedes ver un vídeo de 5 minutos en tu móvil. Tú puedes ver algo que no consuma demasiado tiempo o que no consuma demasiado tiempo y datos. Datos en primer lugar. Entonces, bueno, pues tú ves un texto, tú sabes que, bueno, que tu teléfono lo acepta sin que el día 15 te hayas quedado sin datos. Es el mismo caso o la misma razón que explicaría por qué funcionan también estos tipos de formatos de vídeo, que no hemos hablado nada del vídeo. Yo creo que es súper importante estos formatos pequeños de vídeo donde podemos seguir perfectamente ese relato o la información sin escuchar el audio del vídeo. Es decir, a través de pequeños banners que van informando o simplemente que van elaborando, tejiendo la historia a través de fotografías y de texto que se van sobreponiendo o que van, digamos, hilando la historia, ¿no? Que van construyéndola uno. Yo pienso que eso son esa capacidad de escucha y de responder a esas necesidades
Es clave para nosotros. Después, la mala noticia es que todo esto es rapidísimo. Es decir, que esto todo pasa pastillas. continuamente. Es que las herramientas nosotros, bueno, nos pasa. Nos acostamos cuando con Twitter sin vídeo, nos levantamos y Twitter tiene posibilidad de generar un vídeo de 30 segundos, lo cual para nosotros es toda una revolución porque podríamos hacer hasta un mini informativo si queremos. Es decir, porque ahora todos podemos hacer de todo. Vídeo, texto, fotografía, fotogalería. Es decir, ahora todos podemos hacer de todo. Y las herramientas cambian a tal velocidad que tenemos que ir permanentemente adaptándonos y también a la vez escuchando cómo está consumiendo la gente, porque también la forma de consumo cambia mucho. La clave era la escucha, como habíamos dicho desde el principio. Yo recuerdo en un también foro del futuro del periodismo, muy serio, muy serio, muy serio. No digo que no seáis serios, pero muy serio, muy prieto y muy tal. Más serio que esto. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían, Borja, las 3 claves del futuro, de la transformación y tal? Y entonces, tan serios, y dije, velocidad de carga, velocidad de carga, velocidad de carga. Y me miraron así un poco, esperaban, ¿no? Entonces, es crucial. Si el 50-60% de nuestra audiencia está en un entorno donde la velocidad de carga, el consumo de datos son elementos cruciales, pues ahí a eso tenemos que dedicar recursos. Y eso yo creo que nos lleva un poco al otro gran reto, que es nuestros ciclos de desarrollo de producto, los equipos que tenemos de desarrollo, de diseño, cómo trabajan juntos periodistas, desarrolladores, gente de negocio, de marketing, de esa nueva manera de desarrollar el producto periódico, entendido en el real estate, como dicen, del móvil. De ahí tienen que surgir las respuestas a muchas de todas las cosas que estamos planteando. Entonces, no es algo a lo que por naturaleza estamos acostumbrados, cuando hace muy pocos años algunos estábamos comprando enormes plantas industriales. Todavía es un rollo diferente. Te os contaba, ahora estamos haciendo un experimento con un medio muy pequeño y tal. Bueno, es una gimnasia diferente, pero yo creo que los que tenemos la suerte de poder hacerlo, lo pasas bien, aprendes mucho, el ambiente de trabajo es diferente, la creatividad es diferente y la eficacia en que tu producto se ajuste a las necesidades y demandas de nuestros usuarios será mucho mayor y será creciente en la medida en que esta gimnasia la vayamos. Yo creo que ser más ágiles en el desarrollo de producto mobile es complementando un poco a los deberes que tú nos ponías, ¿no? Ahí hay un reto muy concreto, donde además aprendemos un montón de los que estáis ahí fuera haciéndolo mejor que nosotros. Tenemos que ir con humildad. Hay una lucha por el talento muy interesante y porque hay gente muy buena y queremos trabajar con ellos y con vosotros. Yo creo que ahí hay mucho de los próximos meses de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo soy una egoísta y la verdad es que podría seguir preguntando ad infinitum, pero creo que nos quedan 4 minutitos para alguna pregunta. Creo que veo una mano por ahí. No veo muy bien, pero hay una mano. Nada. Sí, estáis muy a oscuras. Sí. ¿Qué hacéis? Que es una... Creo que estamos sobreiluminados. ¿Perdón? Vale, quería saber si podíais explicar mejor, perdonad, lo de los contenidos de pago, porque bueno, yo conozco muchos periodistas que en este momento han perdido el trabajo. Hay tantos contenidos por ahí que es muy difícil pensar que la gente en este momento esté dispuesto a pagarlos. Hay tanta facilidad en acceder a la información, tanta pluralidad de opiniones que también muchas veces salva de las ideologías de los periódicos. Entonces, estos contenidos por los cuales uno estaría dispuesto a pagar, ¿los podéis definir mejor? Porque actualmente lo que veo es que el sector está en profunda crisis. Muchas gracias. A ver, Pues, Ismael. no, yo creo que, por poner un ejemplo muy claro, ya sé que no podemos ser el New York Times, pero lo explica muy bien en qué consiste conseguir clientes que paguen por tu información. El New York Times superó este verano el 1 millón de suscriptores digitales, está en 1.041.000 suscriptores digitales, gente que paga por acceder a los contenidos digitales, con un modelo que se llama el Metered Paywall en inglés, un muro de pago poroso, que te permite leer un número determinado de noticias y a partir de ese número, al mes, a partir de ese número ya pagas, ¿no? ¿Por qué paga ese millón y pico de personas al New York Times? Pues por lo que decía al principio, es porque hay un grupo, una capa de usuarios que quiere consumir esa información, que quiere consumirla en el New York Times porque le gusta cómo el New York Times lo hace y está dispuesto a pagar pues, $15 al mes o la tarifa, que es la media que pagan, ¿no? Ese es un modelo de pago de contenido muy claro y prefieren
Es verdad que mucha otra gente le dará igual leer una noticia en el New York Times, en el Washington Post, en BuzzFeed o en Yahoo, le dará igual. Pero hay gente que no le da igual y esa forma parte de los usuarios que tienes, ¿no? El Financial Times es otro caso clarísimo, ¿no? También con varios grados de entrada al pago. Y lo mismo, buscan gente que quiere leer la información que le ofrece el Financial Times porque considera que no tiene el mismo valor que la que ofrece otra gente. Igual que uno se compra un diario y no otro porque le gusta, porque cree que vale la pena invertir €1 y pico en un diario impreso y pasar un tiempo ahí, ¿no? Sí, puede ser sostenible, depende. O sea, lo que no es sostenible, yo creo, es que todos los medios generalistas, los medios especializados, los medios nativos, vivamos de la publicidad. Eso ya te digo yo que no es sostenible. Y más con los adblockers. No, seguro, pero es que los números son muy fáciles de hacer. No salen las cuentas si queremos seguir dentro de 5 años contando con redacciones con capacidad de producir el periodismo de calidad que queremos producir. Otra cosa es que tú digas, yo monto una redacción con 10 personas solo y hago un medio especializado. Bueno, eso es otro tema, ¿no? En medios generalistas, el día que dejemos de tener a buenos periodistas haciendo información, apaga y vámonos, hemos sucumbido, hemos perdido, ¿no? Entonces, yo no quiero perder esa batalla y lo que digo es que tendremos que intentar llegar a nuestra audiencia en distintos niveles y extraer el máximo valor posible de cada usuario que podamos. Habrá quien nos dedicará 2 segundos y estará bien, y habrá quien nos dedicará 200 euros al año y no sé cuánto rato y estará mejor. Con respecto a este tema, mira lo que nos están lanzando como pregunta. ¿Estados Unidos sirve de modelo? Bueno, no, ha sido modelo en 1000 cosas, ¿no? O sea, consumimos muy parecido a Estados Unidos en general. Todo el mundo occidental. Sí, yo creo que ahora los tiempos se van acortando, ¿no? O sea, hace unos años era, venga, dentro de 2 años llegará esto. Ahora no, ahora los tiempos se acortan y en 6 meses tenemos fenómenos que se están dando ahora mismo en Estados Unidos. Pues Snapchat está llegando ya a nuestras redacciones y lleva utilizándose apenas unos meses allí, ¿no? Snapchat como que está se va acortando llegando, todo. pero mismo, no hay no le el sacamos nivel de pasta ni penetración de que se ve en Estados Unidos. Por tanto, Snapchat es un ejemplo de tendencia claramente en Estados Unidos, que aquí por ahora no. Ahora que los ciclos de llegada de nuevas tendencias, sí, pero hubo unas proyecciones que decían que si cogemos el New York Times y llevamos su negocio construimos un negocio en torno a lo que generan y ganan con sus usuarios digitales y solo con sus suscriptores digitales, creo que decían que podrían pagarse una redacción de 400 y pico periodistas y no de 1100 periodistas como tienen ahora. Si es sostenible o no es sostenible, todavía no lo sabemos. The Sun, el periódico más leído en Reino Unido, tabloide del grupo Murdoch, se cerró totalmente detrás de un muro de pago y acaba de abrirse, porque han visto que aunque monetizaban mucho a unos 100 y pico mil o 200.000 suscriptores, no les daba para que sea sostenible y han dado un pasito marcha atrás. En Vocento, en algunos periódicos, en este caso en El Correo, que es un diario con casi un 80% de penetración en el mercado en Vizcaya y en Álava, acabamos de implantar una plataforma de pago por contenidos. Es un experimento. Nosotros creemos que quizás también en la prensa local es una percepción diferente. Hay ciudades donde hay un periódico líder de referencia en la vida diaria de mucha gente. Pues de los lectores del correo digital creemos que hay algunos que son susceptibles de estar dispuestos a pagar. Hemos hecho un ejercicio de implantar una plataforma que les va a advertir que al de 10 contenidos en la web tienen que suscribirse. Ahora es un ejercicio de adquirir el dato en real, ver qué pasa, pero yo no creo que debamos renunciar a que aquellos usuarios que están dispuestos a pagar. ¿Y por qué están dispuestos a pagar? Yo no creo que el debate deba ser si no, los artículos de opinión son tan buenos y tan únicos que van a pagar. No, están dispuestos a pagar por una experiencia, una sensación, es decir, algo que yo valoro, que tiene un contenido de calidad seguro, y todos los aquí presentes
tenemos que mejorar muchísimo la calidad de nuestros contenidos, que además te aporte utilidades. Yo creo que si el usuario es el rey, el usuario se mueve a partir de utilidades y esos serán servicios, que tu plataforma se sume a otras plataformas y que alguien diga, pues quiero pagar 5 euros al mes o 10 euros al mes por todo esto. No es tanto... Yo creo que va un poco por ahí y estamos en fase de prueba. ¿Qué va a ser sostenible? Es no un sabemos. camino, ¿no?, que yo creo que veremos en el FICO del año que viene, cuando se organice, porque ya creo que me temo que hemos llegado al final de este foro. Bueno, primero, muchísimas gracias Borja, Ismael, Carmela, María, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los colaboradores de FICOT también, que han hecho posible que esto se haga posible. Gracias. Gracias.